Nos encontramos en la ciudad de Laodicea, una de las ciudades más importantes en el mundo del primer siglo. En Asia Menor, esta ciudad estaba conectada con unos tipos de carreteras hasta romanas que conectaban todas las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Ayer estuvimos en Éfeso, hoy estamos en Laodicea. Nos vamos nosotros a ir a Európolis y después a Coloso, para ver nosotros el contraste geográfico y topográfico de las palabras que se hablan en el libro Apocalipsis, que vamos a cubrir más tarde en el día de hoy. Es importante entender los pasos de Pablo y también Juan en el libro Apocalipsis. Cuando entendemos la Biblia en un contexto cultural, histórico, topográfico y geográfico, ahora podemos entender el mensaje que Dios, a través de su Hijo Yeshua, le está enviando a su mensajero Juan como un tipo de un edicto imperial, como un tipo de una demanda del convenio en contra de la congregación que se encontraba aquí por su situación espiritual, en la cual se contrasta si entendemos solamente e investigamos el contraste geográfico. Y eso lo vamos a hablar más tarde. Pero el libro de Colosenses nos da evidencia de que aquí había una congregación, que Pablo pasó por la misma calle donde estamos parados ahora mismo. Detrás de mí es el oeste. Directamente camina hacia Éfeso. Al frente mío vamos hacia el este. Y esta es una de las arterias principales del mundo antiguo en las carreteras. Todo estaba conectado. El comercio, la forma que ellos vivían, el tipo de estilo de vida que ellos tenían, tenía mucho que ver con la condición espiritual de que ellos tenían. Ok, entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 11 en adelante dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que colaboraron conmigo en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo, os saluda Epafras. Epafras era una persona que se encontraba en este lugar, un creyente en Yeshua. En Colosenses capítulo 4 nos está diciendo que Pablo sabía que había aquí una congregación. Él estuvo en este lugar y dice, siempre esforzándose intensamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. El versículo 19 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, para los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis, donde se encuentra una de las termales muy importantes en Turquía o Asia Menor, si le queremos llamar así. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saluda a hermanos que están en Laodicea y Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Quiere decir que en este lugar donde nos encontramos hoy, había una congregación firmes, fieles al Mesías de Israel, al Dios de Israel. Estaban sirviendo acá a través de su Hijo Yeshua. Ahora, cuando estuvimos en Éfeso, pudimos entender un poco la diferencia y el contraste y la dificultad que hubiera sido para un creyente vivir en una comunidad como esta. La presión del imperio, el culto imperial. Esta carretera hubiera tenido en sus laterales, los laterales, lo que eran casas o altares o templos imperiales en honor a los dioses de Roma y a los dioses de este lugar. El testimonio de una congregación, el testimonio de una persona caminando en este lugar hubiera sido significativo, porque tenía cada día tener un contraste, hacer una diferencia en lo que comía, en lo que decía, cómo adoraba y dónde se paraba. Todo esto nos enseña la dificultad que ellos hubieran podido tener. A veces nosotros como creyentes nunca consideramos que estas personas vivían un mundo real, alrededor de dioses, rituales, mitos. Y en ese lugar era cuando ellos verdaderamente tenían que ser la luz entre la oscuridad. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy en este estudio de la Odisea. Cuando están mirando detrás de mí, estamos viendo las montañas con nieve. Al norte se encuentra la ciudad de Hierápolis, que es donde hay termales. La topografía y geografía nos deja saber a nosotros el mensaje que el Mesías está enviando a la iglesia en la Odisea. Es importante que nosotros entendamos que este lugar de 40, 50 mil personas en su tiempo, ¿no?, en la cual era uno de los lugares, una de las arterias principales de transportación en Asia Menor, en ese tiempo, impresionante las carreteras romanas que habían, que por cierto ayer estuvimos manejando, pasando por una de ellas. Estamos literalmente en los pasos de Pablo. Pero muchas personas no consideran el contexto cultural para entender el mensaje que el Mashiach le está enviando a las iglesias en el libro Apocalipsis. Establecimos en el libro de Colosenses de que aquí había una congregación. Pero se preguntará usted cuál era el reto de esa congregación en este lugar. ¿Cómo vivían? Era una congregación, o una ciudad, perdón, de gran éxito, mercancía, muchos negociantes.
Pero la Biblia dice que o será caliente o serán frío. Pero si eres tibio, te vomitará de tu boca. Sabemos que hay aplicaciones espirituales acerca de eso. Que la persona dice, o sea una persona caliente en el Señor, o frío en el Señor, pero que no seas tibio porque te vomitará. Y entiendo que eso sí se puede aplicar. Pero ¿qué representaba eso en el tiempo bíblico? Les voy a leer una información acerca de una costumbre que se hacía en estos lugares. Por la cantidad de personas de éxito, de triunfo, de dinero que vivían aquí porque era una ciudad demasiado próspera por la mercancía y por el negocio. ¿Okay? También habían castas sociales. Y dentro de esas castas sociales se encontraba un tipo de comida que se llama simposio. El simposio es una organización de grupos exclusivamente masculinos, aristócratas y igualitarios al mismo tiempo, que afirman su identidad a través de las bebidas ceremonializadas. Quiere decir que era una fiesta de bebida y comida. Dice, la bebida prolongada está separada de la comida propiamente dicha. Hay vino mezclado con una crátera para su distribución equitativa. Los participantes adornados con coronas se tumban en divanes, se inclinaban y decía, el simposio tiene dimensiones privadas, pongan atención, importante, políticas y culturales. Si es el lugar de la euforia, la música, la poesía y otras formas de entretenimiento. Está vinculado a la sexualidad, especialmente a la homosexualidad, y garantiza el control social de la ciudad, del polis, por parte de los aristócratas. En una forma social dominante en la civilización griega desde Homero en adelante. ¿Okay? Entonces, están viviendo en el mundo helénico. Presión, hay una presión que tienen que escoger. Habían como grupos, como unas sociedades. Unos grupos, cuando tú tenías un trabajo, tenías que pertenecer a una sociedad. Lo que implicaba era que tenía que tener una lealtad al Dios que esa sociedad ellos adoraban. Eso quería decir que si había una fiesta dedicada a un Dios, tú tenías que ir, porque tu identidad y tu lealtad cívica de esta ciudad estaba conectada con tu creencia en el Dios. Lo que nosotros no entendemos es que la religión y la política en el primer siglo era uno y el mismo. Entonces, tu lealtad al emperador, el culto imperial. Tu lealtad a la comunidad, tienes que pertenecer a una sociedad, trade guild, como le dicen en inglés. Implicaba fiestas, adoración a ídolos, comidas comunales, la cual tenían comidas sacrificadas a ídolos. Si tú eres un creyente en Yeshua, ¿qué vas a hacer? Necesitas comer, necesitas trabajo, necesitas identidad, necesitas honor. Te vas a incluir y vas a comprometer la verdad para incluirte en esas sociedades. Ahora entendemos por qué el libro Apocalipsis habla del culto imperial, en el cual el emperador era el que determinaba si podías comer o no. Tu lealtad al emperador determinaba tu honor cívico en la ciudad. Ahora entendemos localmente lo que representa la diferencia y las decisiones difíciles que ellos tenían que tomar para poder vivir y sobrevivir. Si no eran personas élites, eran personas que eran humildes, pero igualito no tenían honor. Estaban viviendo en una ciudad próspera, de mucho dinero, con una topografía que te indica los beneficios de su localización, pero al mismo tiempo explica su compromiso espiritual. La iglesia estuvo aquí, la congregación estuvo aquí, pero nosotros a veces no sabemos las dificultades en las cuales ellos se encontraban, con la presión que ellos tenían de vivir en este lugar, y todos los días tenían que tomar una decisión para enseñar su lealtad al Mesías. Y ese es el mensaje que el libro de Apocalipsis nos está dando. Vas o sé caliente o frío, pero no te envuelvas en la mezcla de lo santo y lo profano, y no te envuelvas en comprometer quién tú eres para poder apaciguar a lo que es malo e envolverte en esos tipos de costumbres. Y eso es lo que estamos aprendiendo en nuestro estudio de las iglesias de Apocalipsis. Yo vine a la Odisea, era para poder encontrar y entender el libro de Apocalipsis capítulo 3, que habla de la Odisea. Es lo que se llama el Castellum Aqua. El Castellum Aqua es una distribución de agua, muy avanzado por cierto. Estamos viendo aquí todo lo que se llama como el tipo de plomería. ¿Okay? Todo es de barro y es un punto de distribución de agua a toda la ciudad. Hay otro que está en el otro lado de la ciudad,
Pero es interesante que esta agua proviene de un spring, se me olvidó la palabra ahora, spring. Un manantial, gracias. Un manantial que procedía de la ciudad de Nisley, que no está muy lejos de acá. Si detrás de la cámara si pudieran ver, se encuentra lo que son las montañas con nieve. De allá provenía el agua. Cuando llegaba a este lugar, ya estaba tibia. Quiere decir que el Mesías, cuando le da la carta a Juan en Apocalipsis, está entendiendo lo que está ocurriendo aquí geográficamente para demostrar la condición espiritual de la ciudad, ¿no? Pero es interesante el nivel de tecnología que había en este lugar. En el tiempo greco-romano, cuando un emperador era entronado, ¿no? Entonces ocurría algo que se llamaba el Evangelio del Emperador, en la cual proveía agua o una carretera, o entonces tenía unos servicios especiales para esa comunidad. Aquí podemos ver cada uno de ellos, ¿no? El hecho de que cuando estábamos caminando en la ciudad, podíamos ver el tipo de tubería que habían hasta en algunos edificios dentro de la casa y también a través de la carretera. Enseña los beneficios de ser una ciudad imperial. Recuerden que las cartas de Apocalipsis fueron escritas en un tipo de edicto imperial. Es como una demanda del convenio de Dios, una demanda de un convenio entre Dios y los creyentes que estaban en esta ciudad. Cuando entendemos el por qué Dios está demandando de la ciudad algún tipo de responsabilidad por sus acciones, está conectando la topografía de lo que es lo frío de las montañas y las termales que se encuentran en Hiriópolis. Cuando llegan a la Odisea, esta agua distribuida que viene de acá, de Nisley, llega tibio para describir la condición de la comunidad que se encuentra acá. No me sorprende que en este lugar, en la Odisea, donde estoy parado, en el punto de distribución del Castellum Aqua, se encuentra un estadio que puede tener hasta 25,000 personas y también los baños y el gimnasio. En ese tiempo, los baños y los gimnasios servían como un punto político, un punto religioso y de estatus. Una persona que iba a uno de los baños y los gimnasios a hacer ejercicio para tener masajes, aguas termales, aguas frías y también saunas. Pero más que nada era para hacer ejercicio y interconectarse con otras personas de estatus. Que si tú eres un judío, aquí había una comunidad judía, ¿no? Aquí había una comunidad judía, por eso fue que Pablo, y hay una congregación establecida en Colosenses, lo dice. Entonces, ahora yo entiendo por qué muchas personas en el mundo helenístico, en el mundo greco-romano, ellos revertían su circuncisión. Porque si tienen la presión de lo que es el culto imperial, lo que es la presión de pertenecer a un estatus de cívico de lo que es las castas sociales en Roma, y eso lo vamos a ver con más frecuencia cuando lleguemos a Tesaloniki, cuando estemos también en Corinto y en Cencrea, la influencia de las castas sociales en Roma y también lo que es en Grecia y Atenas. Aquí tenemos una evidencia que cuando entran a los gimnasios, ellos tienen la presión. El mundo greco-romano tenía un procedimiento quirúrgico en la cual se revertía la circuncisión. Los judíos se la revertían. ¿Con qué propósito? Para ellos poder entrar a los gimnasios y así tener un poquito más de acceso a los recursos que el mundo greco-romano podía proveer. Especialmente si un judío era un ciudadano romano como Pablo en ese caso, ¿no? Entonces, aquí encontramos un estadio que puede tener hasta 25,000 personas. Tenemos los baños que puede tener un acceso social, socioeconómico, y también tenemos el agua de distribución. Cuando vemos todo esto en conexión, y entonces la importancia de esta ciudad, en la cual, por cierto, eran reconocidos por una lana negra de las cabras que estaban por este lugar, que era una de mejor calidad, de ese tipo de lana negra. Y por eso se reconocía la Odisea como un lugar de alto comercio, por ese tipo de mercancía que proveía acá. Quiere decir que esto es un punto céntrico de comercio en toda esta área, conectando a Éfeso del oeste y ahora vamos nosotros hacia Heriópolis al norte, después Filadelfia al norte y después Sardis para terminar el día de hoy en Tiatira. Es interesante que cuando entendemos las rutas y cómo es que todo esto se conecta, ahora entendemos por qué las cartas fueron dirigidas a estas iglesias por la importancia socioeconómica, la importancia del culto imperial y el contraste del mensaje que Dios quiere llevar a la iglesia en los últimos tiempos a través de nuestro Mesías Yeshua.